Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de gestión de TIC para la carrera de licenciatura en gestión educativa, haremos referencia a los siguientes temas pertenecientes a la unidad número 1 del programa. Sociedad de la información. Luces y sombras de las TIC. Infoxicación y curación de contenidos. Ser docente en el siglo XXI. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a esta videoclase que pertenece a la materia Gestión de TIC dentro de la licenciatura en Gestión Educativa con modalidad distancia. Bueno, en nuestra materia nosotros hablamos de las TIC, de todos los avances que implican las TIC, de las innovaciones, así que aprovecho para contarles que en nuestro estudio de televisión, que es este en el que estoy y ustedes me están viendo en el estudio de televisión, se ha implementado la tecnología HD, alta definición, ¿sí? Así que en estos momentos me están viendo seguramente con mucha nitidez, un gran avance para nosotros. Bueno, en esta videoclase la propuesta es abordar algunos contenidos de la primera unidad de nuestra materia, ¿sí? Concretamente, contenidos relacionados con la sociedad de la información, con las luces y las sombras de las TIC en esta sociedad de la información, con los nuevos desafíos que nos imponen las TIC, con las TIC en el ámbito educativo. Y para realizar este abordaje, en esta oportunidad vamos a conversar con el doctor Gustavo Iovino. Él es licenciado en Comunicaciones Sociales, doctor en Ciencias de la Información, consultor y capacitador, periodista y locutor, content curator, que quiere decir curador de contenidos. Él es profesor e investigador en la Universidad Católica de Salta y en la Universidad Católica de Santiago del Estero. Es conductor y columnista en programas televisivos, ex decano de la Facultad de Artes y Ciencias de la UCASAL durante los años 2006 y 2013 y responsable de contenidos de los sitios web sobre Salta y aprendizaje y productividad. Así que, como ven, tiene un amplio currículum relacionado con la comunicación, con el ámbito audiovisual y, por supuesto, con las TIC. Bueno, en esta conversación vamos a focalizar sobre todo en una de las problemáticas o en una de las sombras que nosotros analizamos en nuestra unidad 1 relacionadas con las TIC en esta sociedad de la información, que es esa posible infoxicación a la que estamos sometidos, ¿no es cierto? Como una invasión de información, de datos. Y entonces vamos a ver cómo la curación de contenidos puede ser una estrategia para encaminarnos en el manejo de la desinfoxicación, en algún sentido, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora los invito a presenciar y a participar de esta conversación con el doctor Gustavo Iovino. Estamos aquí con el doctor Gustavo Iovino. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta videoclase. Gracias a vos. Y en primer lugar quería preguntarte si a vos te gusta ser un ciudadano de esta sociedad de la información, o te hubiera gustado vivir en una sociedad industrial o agraria, o te gusta vivir en esta sociedad de la información. Y me tocó vivir en esta y me adapté desde lo que sería nuestra configuración original, que nos lleva ahora a ser inmigrantes digitales, es mi caso, ¿no? Ajá, bien. ¿Y qué cosas te gustan de esta sociedad de la información? Bueno, lo que a uno más le impacta, o a mí particularmente, es todo este mundo de Internet y las posibilidades de acceder a información que, a ver, quienes somos ya bastante grandecitos y en nuestra formación en distintos niveles, incluso en la educación superior, siempre nos costó poder consultar materiales que eran de difícil acceso, porque por ahí eran publicaciones de otras latitudes, eran conferencias que se presentaban en otros lugares, y nosotros no teníamos posibilidad o era muy difícil acceder a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi época me acuerdo de aprovechar que alguien viajaba, salía fuera del país y pedirle a ver si me podés conseguir este y este libro. Sí. Y era un gran logro cuando me traían algo de eso. Bueno, hoy Internet nos presenta un universo muy complejo con muchas cosas, pero entre una de ellas todo un
un gran cambio profundo que se está realizando en la manera de generar y compartir conocimiento. Ajá, buenísimo, sí, son ventajas importantes. ¿Y alguna sombra, alguna desventaja que vos vivás en esta sociedad de la información? Bueno, el estrés que te produce tratar de estar al día, ¿no? Sí, claro. Con dos aspectos, un aspecto como inmigrante digital, que uno tiene sus acentos, trata de corregir esos acentos y bueno, tratando de incorporar nuevas aplicaciones, herramientas, instrumentos y bueno, ver cómo uno se maneja con esos instrumentos. Vemos por ahí generaciones de muchísimo más jóvenes y uno dice, oh, ojalá yo pudiera tener esa rapidez en la adaptabilidad. Nos cuesta un poco más y eso también produce estrés. Y por el otro lado, la gran cantidad de datos que hay que nos llevan a un trabajo obligado de implementar muy buenas técnicas de filtrado. Ajá, muy bien. Claro, uno de los temas que nosotros estudiamos en nuestra materia, de alguna manera como una sombra, es que tal vez a veces nos sentimos infoxicados, ¿no? Como que tanta información te intoxica. Entonces también quería preguntarte por este concepto de curación de contenidos, ¿no? ¿En qué consiste? Sí, que está vinculado a esto de la infoxicación y a un concepto muy interesante que desarrolla Martin Hilbert, que es un investigador de la Universidad del Sur de California en Estados Unidos, trata uno de sus trabajos de la sobrecarga informativa. Es decir, nosotros estamos viviendo una época donde nuestra exposición potencial a información como dato, como unidad de dato, es exponencial, pero de una manera increíble respecto a otros tiempos que hemos vivido nuestras propias generaciones, ¿no? Es decir, no son cuestiones de otros tiempos, de otras épocas lejanas, de otras generaciones, lo hemos vivido nosotros mismos. Y estamos padeciendo a favor y en contra, es decir, todo esto tiene una cara donde trae beneficios y otra donde hay riesgos y costos, que es esto de la sobrecarga informativa. ¿Cómo poder sobrevivir en ese océano de información sin ahogarse, sin intoxicarse? Algunos hablan también de infobesidad, sin llegar a ser un obeso y además con ciertas enfermedades disparadas por una alimentación poco equilibrada. ¿Cómo podemos alimentarnos equilibradamente con la información? Y eso es lo que se propone la Content Curation o la labor del Content Curator. Está manejado el término en inglés porque en ese ámbito anglosajón ha surgido con el aporte de Rohit Bhargava. Es un fenómeno de la segunda década del siglo XXI, ya consolidadas redes sociales y la tecnología móvil, y que consiste en la aplicación de técnicas para justamente navegar en océanos de infoxicación o de sobrecarga informativa, donde uno puede manejar herramientas y criterios para buscar información, para filtrar y seleccionar esa información, para poder categorizar, calificar y además dar una visión o reconstruir en base a varias informaciones nuevos datos, nuevas maneras de aportar al conocimiento y por último de compartir, ¿no? Publicando en redes sociales o en blogs en internet o en medios de comunicación, o lo que estamos haciendo ahora, que es Content Curation de la Content Curation, hablar sobre el tema, ¿no? Claro, una meta, curación de contenido. Exactamente. Bien. Y por ejemplo, esta materia nosotros la estamos viendo dentro de una licenciatura en gestión educativa. ¿Cómo se te ocurre a vos que podría servirle a futuros directivos o actuales directivos de una institución educativa de nivel medio o de nivel superior también, este concepto de curación de contenidos? Es interesante porque la Content Curation surge en el ámbito del marketing digital, pero de ahí se traspola a distintas áreas o disciplinas. Una, por ejemplo, la del periodismo. Por eso también la aproximación nuestra a este tipo de trabajo. Y otro muy importante hoy es en la educación, en el ámbito de la educación. Es más, hay muchos materiales ya que han sido elaborados y hay especialistas
en la cuestión de la content curation en educación. Y son diversos los aportes. En el ámbito de la gestión, en el ámbito de los directivos, es la manera de establecer sistemas, por ejemplo, entre lo que es la automatización de búsquedas, de lo que podrían ser establecer alertas con las novedades en el campo de la gestión educativa, de la administración, de la tarea y los informes periódicos que, por ejemplo, realizan observatorios como es el caso del Observatorio de Educación del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, o también de poder estar actualizados en todo lo que tiene que ver no solamente en la gestión administrativa de la educación, sino de los sistemas educativos, ¿no? Cuáles son las novedades que hay en cuestión didáctica, pedagógica, en la utilización incluso de herramientas digitales. Eso es fundamental para un directivo y para todo profesional. La content curation es un instrumento fundamental para la actualización y la puesta al día. Claro. Es lo que se habla también en materia educativa, la construcción de un PLE o un Personal Learning Environment, un entorno personal de aprendizaje, que es que nosotros mismos construimos una red en alto nivel automatizada, pero después trabajada con criterios profesionales, donde filtramos, seleccionamos y hacemos que llegue a nosotros, no que nosotros vamos, sino que llegue a nosotros la información de valor en materia de nuestra especificidad profesional. Ajá, buenísimo. Sí, en este sentido también puede ser fundamental para los profesores, ¿no es cierto?, en el aula, este concepto. Sí. Primero para ellos mismos. Ajá. Uno mismo como profesional o como docente puede establecer distintas técnicas de content curation para poder hacer su propia autoformación. Claro. Pero también para trabajar con los alumnos, Claro. ¿no? También para orientarlos a los alumnos para que sepan cómo afrontar este tipo de realidad y cómo pueden establecer un sistema de búsqueda, selección y categorización de información que le pueda ser de valor. Y además orientarlos en este mundo de sobrecarga informativa. Bien, buenísimo. Y ya para ir terminando, quería preguntarte, ¿hace cuánto que sos docente? Que soy docente hace 26 años, creo. ¿Y vos cómo ves que fue cambiando ese rol docente, esa profesión docente relacionada con los propios contenidos y con las herramientas, ¿no?, de las TIC? Que me imagino que cuando empezaste no había tanto internet. No, ¿o no? Nada que ver. Es decir, yo hice mi tesis de licenciatura en máquina de escribir. Claro. Y la tesis de doctorado no solamente en computadora, sino que el texto definitivo yo no lo vi producido, generado por mí mismo, sino cuando fui a una universidad en otro continente a defender esa tesis. Entonces eso me marca universos completamente distintos. Y bueno, lo más interesante es que en los inicios, más aún de la educación superior, claro, nosotros vivíamos una realidad local mucho más fuerte. Claro. Todo el proceso de globalización, estoy hablando desde finales de los 80 ahora, lo hemos vivido en pleno desarrollo, ¿no? Desde lo que fue la caída del muro de Berlín, esa visualización en directo que tuvimos a través de la televisión por cable, de lo que fue el acto en la Puerta de Brandenburgo, nos va marcando una bisagra de cambios que se producen en la política, en la economía, en la sociedad y, por qué no, en la educación. En esas épocas un poco el docente era como, aquel sabio que trae algo para decirnos. Y hoy la propuesta es, bueno, vengo a que aprendamos juntos, ¿no? Y aprendo mucho, aprendo muchísimo de lo que traen los alumnos y creo que también uno les aporta bastante. Y el tema de las tecnologías, sí, es muy importante. Yo, por ejemplo, en la faz académica y en la faz laboral, estuve y estoy muy vinculado al mundo audiovisual y justamente es el gran cambio que se produce antes de que surjan todas las nuevas formas de comunicación en Internet, que es la digitalización de distintos procesos de captura, producción y postproducción en la parte audiovisual. Por lo tanto, ha sido todo un desafío
en la carrera y en la vida, ir incorporando elementos, desde la máquina de escribir hasta un smartphone, o ahora lo que van a ser las cuestiones vinculadas al Internet de las cosas, con los relojes inteligentes o los lentes inteligentes que comienzan a aparecer en el mercado, o en el mundo audiovisual, desde el viejo videocassette o la cinta o la película fílmica, a lo que hoy son todos soportes incluso inmateriales, no tenemos un acceso material a los mismos, donde, por ejemplo, ¿qué pasa con un video en YouTube? Termina siendo algo inmaterial para nosotros, si bien está alojado en grandes servidores, vaya a saber dónde, puede tener distintas localizaciones, pero es distinto al soporte de ese material que antes teníamos. Claro, que ya casi no se ve en un VHS, disquete, sí, claro. donde ya son muchos objetos que desaparecen. Es más, ya pasa a ser una antigüedad, un CD, un DVD o cualquier otro soporte material, ¿no? Ya, hasta ahora. Bueno, Gustavo, muy interesante todo, muchísimas gracias y bueno, un gran aporte para los alumnos. Sí, y ojalá los docentes actuales y los futuros docentes, bueno, comiencen a indagar este tema de la content curation y comiencen a aplicar instrumentos para sí y para los otros. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, junto con el doctor Gustavo Iovino hemos reflexionado sobre aspectos interesantes relacionados con diferentes contenidos de la primera unidad de nuestro programa de estudios. En primer lugar, él se ha referido a algunas sombras de las TIC dentro de esta sociedad de la información, ¿no? Luces que él vivencia, ¿no? Concretamente se ha referido a la posibilidad de acceso a valiosa y a diversa información, a diversos materiales, libros, a los que en tiempos anteriores, no hace mucho tiempo, era muy difícil acceder. O también ha mencionado la posibilidad de generar y compartir conocimientos, como una luz de las TIC en esta sociedad de la información. Sí, bueno, él también se ha referido a un desafío que es muy propio de estos días y que también analizamos en nuestra primera unidad, que es la necesidad de una capacitación permanente. Es decir, todo el tiempo tenemos que estar formándonos para adaptarnos, para conocer nuevos recursos y también para estar al día con el avance del conocimiento. El doctor Iovino nos ha compartido también sus experiencias como profesor, que ha debido ir modificando su rol docente, integrar nuevos recursos, integrar nuevos contenidos en su enseñanza a lo largo de estos últimos 26 años. Bueno, un tema clave en esta conversación ha sido la reflexión sobre la cantidad de información que nos acecha en estos tiempos, ¿no? Que nos infoxica, como habíamos dicho anteriormente, que nos vuelve infoobesos, nos comentaba el doctor, este concepto muy interesante. Bueno, toda esta abrumación de información nos impone el desafío de establecer algunas técnicas de filtrado para lograr de alguna manera una alimentación adecuada, ¿no es cierto? Bueno, y es en este sentido en que cobra relevancia el concepto de curación de contenidos, ¿sí? Este concepto es muy investigado por el doctor Iovino y es un concepto que surgió dentro del ámbito anglosajón, a partir de los aportes de Rohit Bhargava y dentro de la disciplina del marketing digital, nos contaba el doctor, desde donde se fue extendiendo hacia el periodismo y también hacia la educación, ¿no? Y a todo el mundo. Entonces, ¿quién es el curador de contenidos? Podemos decir que el curador de contenidos es un profesional de la desinfoxicación. Y esto de la curación de contenidos consiste en aplicar técnicas ¿para qué? En primer lugar, para buscar, también para filtrar y seleccionar información, para categorizarla, calificarla y construir nuevos aportes, y finalmente, para compartir toda esa información. Nos decía también el doctor algo muy interesante, que la curación de contenidos es una manera de que la información venga a nosotros, ¿no? Es decir, ir diseñando nosotros nuestros entornos personales de aprendizaje para lograr directamente que la información venga a nosotros y no nosotros tener que ir todo el tiempo a la información, ¿no es cierto? Y en esto de que la información venga a nosotros, vamos a estar
a estar haciéndole frente a ese reto de la capacitación permanente, ¿sí? Bueno, finalmente son muy interesantes las reflexiones que él nos aportó sobre cómo los gestores de instituciones educativas o los docentes pueden apropiarse de este concepto de curación de contenidos, así que los invito a tener en cuenta estas ideas. Bueno, ha sido un gusto compartir esta videoclase con ustedes y los espero en la próxima. En esta clase de gestión de TIC para la carrera de licenciatura en gestión educativa se han abordado, a través de una entrevista realizada al Dr. Iovino, contenidos pertenecientes a la unidad 1 del programa de estudios. Resulta interesante conocer el concepto de curación de contenidos, que puede entenderse como una alternativa para superar la infoxicación y para prevenir la infoobesidad, a partir de una equilibrada alimentación de datos que incluye la búsqueda, el filtrado, la selección, la categorización, la producción de nueva información y también la acción de compartirla. Para los gestores de instituciones educativas y también para los docentes, la curación de contenidos es una herramienta para estar permanentemente actualizados y para diseñar entornos personales destinados a que la información valiosa les llegue de manera permanente.